Recordemos por qué me importa Pichincha. Regresamos a Me Importa Pichincha, son las 10:50 de la mañana. Bueno, ya hemos tratado algunos temas, espero que te estés despertando y sumándote a la sintonía de Me Importa Pichincha, aquí por la Pichincha Universal 95.3. Recuerda que también nos puedes encontrar a través de redes sociales, estamos como Pichincha Comunicaciones. Y este segmento, como bien lo decía y lo suelo decir reiterada veces en este espacio con oyentes hace que exista esta retroalimentación de poder acercarnos, de poder conocernos. Y hoy hemos querido incluir junto a Pablito también un tema que nos parece muy importante, que es también visibilizar las luchas del sector y la comunidad LGTBI. Por ello, quiero contarte que se celebra durante este mes el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Se celebra cada 28 de junio desde 1970 en conmemoración, debo decir, de los disturbios de Stonewall, esto en Estados Unidos, y por ello vamos a tener un diálogo muy interesante con Giovanni Jaramillo. Él es uno de los activistas de los derechos humanos de la población LGTBI aquí en Ecuador, y que por qué hacemos este acercamiento. Sin duda quisiéramos poder extendernos en este tema porque consideramos que suma a este debate, a esta nueva escenario también que se va configurando en nuestra realidad. Por ello, hemos insistido también en que es un momento de poder incluir nuevas voces de diferentes sectores minoritarios que en ocasiones en el mundo son minimizados, y que por ello este mes ha sido muy significativo para poder entablar esta conexión y poder también acercar a nuestros oyentes todo lo que va ocurriendo en este tema. Antes también quiero ir revisando lo que nos escriben por redes sociales. Recuerdo que también nos estás viendo a través de las diferentes plataformas digitales, así que ahora mismo quiero irme a una de las plataformas para poder escucharlos, leerlos, bueno, escucharlos también. Ahora mismo lo vamos a escuchar a uno de nuestros oyentes, pero también quiero leer lo que nos dicen por redes sociales. Por ejemplo, Janet Telo, que nos saluda desde nuestro país. Asimismo, diferentes personas que se van sumándose a la conexión de Me Importa Pichincha. Hemos hablado de otros temas también durante esta jornada. Estábamos hablando de un tema crucial también, el tema del turismo, como es la reactivación económica que se impulsa desde el gobierno de Pichincha para poder reconectarnos con todos estos espacios turísticos de nuestra provincia. Por ejemplo, esta propuesta que nace desde la mitad del mundo y activar en una ruta diferentes puntos que conectan la mitad del mundo y diferentes parroquias allí en la ruta escondida. Hablábamos del tema gastronómico también, que nos suma y nos reconstruye como pichinchanos. En ese sentido hemos hecho este recorrido también a través de nuestra provincia, como lo hacemos cada sábado. Y como bien te contaba, en esta oportunidad queremos agregar a este segmento de nuestros oyentes y poder hablar también en el mes del orgullo cómo va el Ecuador en el tema de derechos y también de visibilización de los sectores de la comunidad. Ahora ya lo tengo a Giovanni Jaramillo. Hola Giovanni, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenos días. Qué gusto tenerte aquí, Giovanni, es un placer. Y bueno, hemos querido también sumar a este espacio de Me Importa Pichincha la lucha de la comunidad. Quiero que nos cuentes un poco, que nos actualices el contexto de cómo avanza este tema en el país. Bienvenido. Muy amable por la invitación. Haciendo un breve recorderis, tenemos que remontarnos hasta los años 90, en donde el Código Penal ecuatoriano
penalizaba la homosexualidad consentida y entre adultos con 4 a 8 años de cárcel. Eso trajo como efecto una movilización masiva de las personas LG de esa época, porque antes la comunidad no se denominaba LGBTIQ+, como ahora. Éramos la comunidad gay lésbica y punto. En el año 97, para el mes de noviembre, se logra conseguir que el Tribunal Constitucional declare el artículo del Código Penal 516 inconstitucional por violatorio a los derechos humanos de las personas de la diversidad sexogenérica. Eso nos lleva a organizarnos para en el año 1998 poder participar activamente en lo que fue la creación de la nueva Constitución ecuatoriana, que salió a la luz en 1998 y que determinaba que no se podía discriminar por la diferente orientación sexual. Por primera vez en el país se lograba obtener un espacio de derechos dentro de la Constitución ecuatoriana. Para ese mismo año realizamos lo que se denominó el primer plantón aquí en Quito, en la Avenida Patria y 6 de diciembre, lo que fue también uno de las principales y primeras acciones que realizábamos como comunidad LGBT al tomarnos los espacios públicos que luego se desarrollarían con el pasar de los años, con la temática de que cada junio 28 realizábamos la marcha del orgullo LGBT, ahí sí ya para el año 2001, por las diferentes calles de Quito. Utilizamos los espacios del centro histórico, utilizamos los espacios de la Carolina, utilizamos los espacios de la Plaza de Santo Domingo, de la Plaza del Teatro. Es decir, ya con la Constitución a favor por la diversidad sexual en ese entonces, pudimos como ciudadanas y ciudadanos hacer uso de los espacios que antes nos habían sido relegados y que por participar en ellos eran motivos de detención arbitraria y violación sistemática de los derechos humanos de nuestra población. Giovanni, ¿crees Llegamos, que sí? Dígame. Sí, en este contexto, ¿tú crees que se puede hablar de un avance en el tema de derechos de la comunidad LGBT? Hacia allá voy. Sí. Hemos hablado hasta la Constitución del 98, las primeras marchas del orgullo que empezaron con el plantón del 97 y culminaron como parte de las actividades de FEDAEPS, que fue una de las primeras organizaciones que luchó por los derechos de la diversidad sexual y que realizó la marcha hasta el año 2007, luego de lo cual han tomado la posta otras organizaciones. Hemos avanzado en materia de derechos humanos. En el 2008 se reconoce en la Constitución de Montecristi la no discriminación por identidad de género, y ahí sí nos compete a las personas trans, hombres y mujeres trans, que vivíamos fuera de los derechos civiles y económicos y sociales más elementales. Llegamos entonces al año 2013 cuando presentamos la propuesta Mi Género en mi Cédula, con un equipo jurídico que encabezaba la abogada Elizabeth Vázquez y cuyos voceros políticos fuimos Dayan Rodríguez y mi persona, consiguiendo para el año 2016 que la ley del registro civil, que databa de 1970, por fin se pueda cambiar y las personas trans podamos realizar el cambio de los nombres de femenino a masculino y viceversa, lo que nos ha permitido por primera vez vivir dignamente sin tener que explicar nuestra vida personal desde el día en que nacimos, para actos tan comunes como tener una cuenta de ahorros o rentar un departamento o comprar algún objeto o alguna cuestión que civilmente pues el común de los denominadores lo hacen de la forma más sencilla. Hemos llegado a tener ya el matrimonio civil igualitario. Yo recuerdo que coloqué el tema en el año 2001 con los diarios El Hoy, que ya desapareció, y El Comercio, poniendo como tema ya para que la política o los políticos en esa época los tomaran en cuenta, pero en ese entonces yo lo llamé el matrimonio homosexual. Sin embargo, fuimos parte también del reconocimiento de lo que ahora ya tenemos, que es el matrimonio civil igualitario. Es decir, hemos ido avanzando en materia de derechos. Sin embargo, aún queda mucho que hacer en la parte cultural. Tenemos todavía espacios muy relegados en el ámbito de salud, por ejemplo.
Para la comunidad trans el derecho a la salud todavía Entonces, no Eduardo, existe. podemos decir que si bien han existido avances, aún quedarían retos. Por supuesto, a pesar de todo lo que se ha trabajado, aún quedan retos, pero sobre todo creo que necesitamos empezar a trabajar desde la mente y desde los espacios de sociedad, porque el tema de la diversidad sexual que está presente ya más de 3 décadas todavía provoca sonrojos en algunos políticos que no se atreven a tomar el tema. Muy pocas y pocos han sido los que nos han apoyado en todos estos años para poder avanzar en materia de derechos. Está todavía pendiente el tema de la salud, pero bueno, no podemos pedir mucho si estamos frente al tema de una pandemia y la gente, sin distinción de orientación sexual, heterosexuales, bisexuales, homosexuales, todos estamos careciendo de lo principal, que en este caso es la vacuna contra una pandemia que es el COVID-19. Entonces, el tema de la salud para los LGBT sí falta, pero nosotros reconocemos que no solamente a nosotros, estamos en un punto político en este país en que la salud falta a todas y a todos los ecuatorianos. Giovanni, y centrándonos en nuestra provincia, en nuestra Pichincha, ¿cómo ves la situación? ¿Crees que, porque cuando uno hace el levantamiento, digo, cuando las organizaciones, por ejemplo, de derechos humanos o mismo de la colectividad, hace diferentes estadísticas, en cada provincia hay una distinta situación? En la provincia de Pichincha, ¿tú cómo ves que esto avanza, hay retroceso, hay presencialidad también de buscar normas que reivindiquen los derechos de la comunidad LGBT? Bueno, en Pichincha tenemos la suerte de tener una prefecta como es la abogada Paola Pavón, que en su época de asambleísta en la Asamblea Nacional fue de las pocas que apoyaron y apoyan siempre a la comunidad LGBT. Entonces, dentro de las acciones que se están realizando en Pichincha, hay que resaltar el trabajo incansable del equipo de la prefectura de Pichincha, quien tiene a la cabeza a la abogada Paola Pavón, a la abogada Pamela Quispe, a un sinnúmero de profesionales que han venido trabajando con la comunidad LGBT, no de ayer, no de hace 5 años, sino desde hace más de una década atrás. Entonces, hay que rescatar, por ejemplo, la iniciativa de lo que es Pichincha Humana, que es un servicio que inclusive se vuelve itinerante. Tienen sus instalaciones en la plazoleta de la prefectura de la República, que queda ahí por la 10 de agosto y Arenas, ¿verdad? Ahí usted puede obtener el servicio médico a un bajo costo. Ese es uno de los proyectos emblemáticos que la abogada Paola Pavón está manejando. Y otro Sí. muy importante, muy importante, es el Centro Guarmi Pichincha. El Centro Guarmi Pichincha es un espacio que se está desarrollando, que no tiene más, creo, de un año de creación, pero por primera vez, desde una institución pública que prácticamente cubre a toda la provincia de Pichincha, están tomando el tema de la violencia contra la mujer y la población sexogenérica diversa, tomándolo el tema por los cuernos, es decir, enfrentando este tipo de violencia sistemática sobre la mujer y sobre la población diversa sexualmente. Entonces, Sí, si en el país... Sí, algo más quería concluir. En el país hay que reconocer algo a nivel de salud, en tema de derechos humanos, en tema de la lucha contra el patriarcado. Hay que reconocer el trabajo de la abogada Paola Pavón como prefecta de la provincia de Pichincha. Ahora, también, Giovanni, es un espacio que queremos también visibilizar lo que aún falta por hacer. No sé, si bien hemos hablado de estos avances y también de las herramientas que existen ahora mismo en la provincia, ¿de qué manera cree que también están pasando diferentes sectores, claramente como el que estamos hablando de LGBT, en la pandemia, que ha sido un tema crucial? Por ejemplo, había estadísticas
levantadas oficialmente sobre el desempleo en la población, y una de las más afectadas eran las mujeres. Sin embargo, no sé si existe levantamientos de la situación de cómo ha afectado la pandemia a la población LGBT. A ver, debemos reconocer que dentro del periodo de la pandemia, es decir, del año 2020, la diversidad sexogenérica y el grupo de mujeres, personas de la tercera edad, de personas con discapacidad, etcétera, fuimos atendidas de manera muy positiva con este trabajo que se denominó la canasta solidaria, que entregó la prefectura de Pichincha en plena pandemia, logrando que miles de hogares en Pichincha tengamos una canasta de abastos en plena pandemia, cuando no podíamos ni siquiera salir. Entonces, ese es otro trabajo que se realizó, y me parece a mí que hay que nombrarlo, porque lo que no se dice, lo que no se cuenta, simplemente deja de existir. Entonces, sí, dentro del accionar, también el asunto de la salud fue muy, muy importante. Hasta el día de hoy, por ejemplo, siempre estoy al pendiente de en dónde se van a trasladar los equipos de salud de la prefectura de Pichincha, porque eso ayuda. La prefectura de Pichincha saca su equipo médico y lo lleva a los lugares más recónditos. Esa es una iniciativa, pero genial. A pesar, sí, y hay que reconocerlo, yo siempre no puedo dejar de nombrarlo, que a pesar del bloqueo económico que la prefectura de Pichincha vivió con el gobierno de Lenín Moreno, pues siguió realizando trabajo, siguió realizando proyectos nuevos. Es decir, no ha parado desde que empezó y enfrentó muy bien el tema de la pandemia, llegando a la mayoría de pichinchanos. Sí, no solo Giovanni, para concluir, quiero preguntarte rápidamente que me digas qué significa para ti Pichincha, este espacio que buscamos justamente evidenciar y también narrar lo que ocurre en nuestra provincia. Pichincha es el territorio en el cual se está trabajando por las poblaciones históricamente discriminadas, como es la LGBTIQ+, se está trabajando por las mujeres, se está trabajando para erradicar la violencia, se está trabajando por mejorar la vialidad de la provincia, se está trabajando por mejorar los servicios de la provincia. Pichincha para mí es mi territorio. Entonces, estoy muy satisfecho de ver cómo la provincia está creciendo y tomando en cuenta a las personas desde lo más mínimo hasta lo más alto, ¿verdad? Así Entonces es. Pichincha es para mí mi territorio. Muchísimas gracias, Giovanni, un placer tenerte aquí en Me Importa Pichincha. Nosotros seguimos recorriendo la provincia, estos relatos que reflejan las necesidades y anhelos de una población que aún reclama derechos.